Empezó a sonar y no podía creer lo que acababa de oír. ¿Mi qué? Tartamudeé, apenas capaz de pronunciar las palabras. Maddie me miró con esos ojos suplicantes, los mismos ojos que me habían engañado tantas veces antes. Tu hijo, James, dijo suavemente con la voz temblorosa, se llama Ethan, tiene casi 2 años, y te necesita. Sentía las piernas débiles y me hundí en la silla más cercana, con la cabeza dando vueltas. Esto no podía ser real. Maddie y yo llevábamos 2 años divorciados, y ella nunca había mencionado un hijo. Si Ethan tenía casi 2 años, entonces, ¿por qué me estás contando esto ahora? Logré preguntar, mi voz apenas era más que un susurro. Mi mente corría, tratando de darle sentido a todo. Maddie respiró temblorosamente, con las manos entrelazadas con fuerza como si estuviera tratando de evitar desmoronarse. No sabía si debía hacerlo, dijo. No pensé que quisieras saberlo después de todo lo que pasó. Pero es tu hijo, James. No podía ocultártelo por más tiempo. Sentí una mezcla de ira, confusión y una extraña y dolorosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, había algo en este lío que importaba. ¿Cómo sé siquiera que es mío? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me importó. Maddie me había mentido antes y no estaba dispuesta a dejarme manipular de nuevo. Maddie se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no se echó atrás. Puedo demostrarlo, dijo. Podemos hacer una prueba de paternidad. La pagaré, haré lo que sea necesario. Pero, por favor, James, escúchame. Me froté la cara, tratando de pensar, tratando de respirar. Esto era demasiado, demasiado rápido. Ethan, un hijo. ¿Mi hijo? Si era verdad, entonces todo lo que creía saber sobre mi vida acababa de ponerse patas arriba. Miré a Maddie, que parecía más vulnerable de lo que jamás la había visto. Parecía una mujer que había pasado por el infierno, y por primera vez vi la tensión en sus ojos, el agotamiento, la culpa. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Qué cambió? ¿Por qué viniste a mí después de todo este tiempo, después de haberme ocultado esto durante 2 años? Los ojos de Maddie se llenaron de lágrimas y dio un paso vacilante hacia mí. Porque ya no puedo hacerlo sola, dijo, con la voz quebrada. Ethan ha estado enfermo, tiene una afección cardíaca. No es bueno, James, y necesita una cirugía. No puedo pagarla sola y no tengo a nadie más. Sé que no merezco tu ayuda, pero él sí. Es inocente en todo esto. Mi ira, que había estado ardiendo como una llama constante, vaciló y titubeó. La ira todavía estaba allí, pero estaba siendo reemplazada por otra cosa. Miedo. Un miedo desesperado y desgarrador. Que si esto era real, yo tenía un niño ahí fuera que estaba sufriendo, y yo nunca había sabido siquiera que existía. Tenía que saberlo. Tenía que estar segura. Hazte la prueba, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Si es realmente mío, te ayudaré. Pero si me estás mintiendo otra vez, Maddie, si esto es algún tipo de truco. No miento, interrumpió, su voz áspera y desesperada. Te juro, James, que no miento. Por favor, déjame demostrártelo. Y luego podrás decidir qué hacer. Sacó una fotografía arrugada de su bolsillo y me la tendió con manos temblorosas. Era una foto de un niño pequeño, con grandes ojos azules y un desorden de cabello rubio rizado. Mi corazón se atascó en mi garganta. Se parecía mucho a mí cuando era niña, demasiado. Mi mano tembló cuando tomé la foto, mirando fijamente el rostro del niño que nunca supe que existía. Miré a Maddie de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Hazte la prueba», repetí, sintiendo el peso de la decisión sobre mí. «Luego hablaremos». Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias», dijo, su voz apenas era más que un susurro. «Lo arreglaré de inmediato. Gracias, James. Sé que no lo merezco, pero gracias». Sin decir otra palabra, Maddie se dio la vuelta y salió de mi apartamento, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Me quedé allí en silencio, sosteniendo la fotografía del niño que podría ser mi hijo, mi mente corriendo con preguntas que no estaba lista para enfrentar. Si él era mío, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué clase de padre podría ser, entrando en su vida de la nada? Y si no era mío, ¿podía simplemente alejarme, fingir que nada de esto había sucedido? No lo sabía. Todo lo que sabía era que mi vida había cambiado en el momento en que abrí esa puerta. Y no había vuelta atrás. Maddie palideció, y sus ojos surcados de lágrimas se movieron de Sally a mí, con una sensación de miedo que claramente iba en aumento. Parecía atrapada entre querer huir y querer seguir luchando, pero la tranquila presencia de Sally cambió toda la atmósfera de la habitación. «Hola, Sally», logró decir Maddie, con la voz temblorosa.
Lo siento por entrometerme. Solo necesitaba hablar con James. Es importante. Sally la miró lenta y mesurada, sin un rastro de calidez en su expresión. Dejó los productos horneados y el café en la pequeña mesa de la entrada, tomándose su tiempo, como si tuviera toda la paciencia del mundo. Estoy segura de que lo es, dijo con frialdad. Pero sea lo que sea, puede esperar. Este es nuestro hogar ahora. La forma en que dijo nuestro hogar envió un mensaje claro. Maddie era el pasado y Sally era mi presente, mi futuro. El rostro de Maddie se arrugó y se volvió hacia mí, con desesperación escrita en cada línea de su expresión. James, por favor, escúchame. Necesitas saber la verdad sobre Jimmy, sobre todo. Me equivoqué y estoy tratando de enmendarlo. Me sentí desgarrada, el peso del pasado y el presente me empujaban en dos direcciones diferentes. Hubo un tiempo en el que habría dado cualquier cosa para que Maddie me mirara como lo hacía ahora, rogando por perdón, desesperada por otra oportunidad. Pero ese tiempo había pasado hace mucho, enterrado bajo capas de traición y mentiras. Miré a Sally, que me observaba con una intensidad que dejaba en claro que estaba esperando a ver qué haría. No parecía enojada, parecía resuelta. Me estaba dando espacio para tomar mi propia decisión, confiando en que cualquier elección que hiciera sería la correcta para nosotros. Me volví hacia Maddie, que me suplicaba en silencio, con las manos entrelazadas como una oración. Maddie, dije en voz baja, sintiendo que una extraña calma se apoderaba de mí. No sé qué esperabas que sucediera cuando viniste aquí hoy, pero las cosas son diferentes ahora. No soy la persona que dejaste atrás. Por favor, James, susurró con la voz quebrada, cometí un error. Estaba equivocada, muy equivocada, pero no puedo cambiar lo que pasó. Solo quiero una oportunidad para arreglarlo, para hacer las cosas bien. Respiré profundamente. La ira que había cargado durante tanto tiempo se desvaneció en algo más parecido a la compasión. Tú elegiste, Maddie, dije con voz firme. Elegiste a Tom. Me mentiste y nos quitaste la familia que podríamos haber tenido. Nunca me diste la oportunidad de estar ahí para Beth y ahora quieres que intervenga porque Tom se ha ido y estás desesperada. Lo siento, pero es demasiado tarde. El rostro de Maddie se contrajo de dolor y dio un paso más cerca, elevando su voz en un gemido desesperado. Pero Jimmy es tu hijo, James. Es tuyo y necesita a su padre. ¿No puedes verlo? Sentí que se me oprimía el pecho, pero me mantuve firme. Si es mío, entonces lo resolveremos, dije. Podemos hacer una prueba de paternidad y, si resulta que Jimmy realmente es mi hijo, haré lo que sea correcto para él. Pero en cuanto a nosotros, ya no existe el nosotros. No lo ha habido durante mucho tiempo. Maddie hundió los hombros y parecía que el peso del mundo la había aplastado. Asintió lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Está bien, dijo suavemente. Está bien, haremos la prueba. Te lo demostraré. Y si es tuyo, estarás allí para él, ¿no? Sí, dije, estaré allí para él. Pero no hay más que hacer, Maddie. Asintió de nuevo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Había una extraña finalidad en ese momento, como una puerta que se cierra y nunca se abre de nuevo. Se volvió hacia Sally, que seguía parada allí como un guardián silencioso, e intentó sonreír. Lo siento, dijo con una voz apenas audible. Lo siento por todo. El rostro de Sally se suavizó solo un poco y asintió levemente. Deberías irte, dijo con suavidad pero con firmeza. Nos pondremos en contacto cuando lleguen los resultados de la prueba. Maddie dudó, luego pasó a mi lado sin decir otra palabra, abrió la puerta y salió al aire frío de la mañana. La vi irse, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza, cuando la puerta se cerró detrás de ella. Sally se acercó y me volví hacia ella, repentinamente exhausta. Levantó la mano, apartó un mechón de cabello de mi frente y me dio una sonrisa cálida y comprensiva. El tipo de sonrisa que me decía que no se iría a ninguna parte, sin importar lo que sucediera a continuación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave y llena de preocupación. No lo sé, admití, mi voz áspera. Es solo que nunca pensé que la volvería a ver, ¿y ahora? Y ahora tienes mucho en qué pensar, terminó Sally por mí. Pero pase lo que pase, lo superaremos juntos. Estoy aquí para ti, James. La atraje hacia mis brazos, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, el latido constante de su corazón que me anclaba en el momento. No sabía qué me deparaba el futuro ni qué revelarían los resultados de las pruebas, pero por primera vez en años sentí que no lo estaba enfrentando sola. No importaba lo que pasara con Maddie o Jimmy, tenía a Sally, y eso era suficiente.
Por ahora, tendría que ser suficiente. La risa de Sally era suave y llenaba el aire de calidez, y sentí que se me quitaba un gran peso del pecho mientras la seguía a la cocina. Por primera vez desde que Maddie había aparecido en mi puerta, me sentí realmente a gusto. Pase lo que pase a continuación, sabía que lo manejaríamos juntas. Cogí la bolsa de bollos y saqué los hojaldres mientras Sally llenaba la tetera para el té. Sus ojos brillaban mientras se movía por la cocina y no pude evitar admirar su gracia, la facilidad con la que hacía que cualquier espacio se sintiera como en casa. Pensé en lo diferente que se había vuelto la vida desde que la conocí, en cómo me había sacado del capítulo más oscuro de mi vida y me había llevado a la luz. «Aquí tienes», dije, colocando un bollo caliente frente a ella mientras se sentaba en la isla de la cocina, con la mano apoyada instintivamente sobre su creciente barriga. Sally dio un mordisco y cerró los ojos con éxtasis. «Siempre sabes cómo hacer que todo sea mejor», dijo, con la voz llena de gratitud. La observé masticar. El simple acto de compartir el desayuno me resultó tan íntimo, tan reconfortante. Fue en esos pequeños momentos en los que encontré mi mayor felicidad, una especie de paz que nunca antes había conocido. «¿Puedes creer que pronto seremos 3 en esta mesa?», dije suavemente, mi mano rozando su estómago, sintiendo la sutil curva debajo de su suéter. El rostro de Sally se suavizó y puso su mano sobre la mía. «No puedo esperar», dijo, con los ojos brillantes. «Solo espero que estemos listos. Estaremos preparados», prometí. «Nos aseguraremos de ello. Este bebé tendrá todo: un hogar seguro, padres que se amen y un futuro brillante». Su mirada se desvió ligeramente, con un dejo de preocupación ensombreciendo su expresión. «¿Y si Jimmy es tu hijo? ¿Estás realmente preparada para eso?». Respiré profundamente para tranquilizarme. La idea de tener un hijo con Maddie, un hijo que no sabía que existía, era abrumadora. Pero no podía evitar la verdad. Sally merecía mi honestidad, y nuestro hijo merecía un padre que asumiera sus responsabilidades. «Si Jimmy es mío», dije lentamente, «entonces estaré allí para él. Averiguaré qué tipo de relación podemos tener, pero no cambiará lo que tenemos. Tú, yo y nuestro bebé sois mi prioridad, siempre». Lo sé. Empezó a sonar y no podía creer lo que acababa de oír. «¿Mi qué?». Tartamudeé, apenas capaz de pronunciar las palabras. Maddie me miró con esos ojos suplicantes, los mismos ojos que me habían engañado tantas veces antes. «Tu hijo, James», dijo suavemente con la voz temblorosa, «se llama Ethan, tiene casi 2 años, y te necesita». Sentía las piernas débiles y me hundí en la silla más cercana, con la cabeza dando vueltas. Esto no podía ser real. Maddie y yo llevábamos 2 años divorciados, y ella nunca había mencionado un hijo. Si Ethan tenía casi 2 años, entonces... «¿Por qué me estás contando esto ahora?», logré preguntar. Mi voz apenas era más que un susurro. Mi mente corría, tratando de darle sentido a todo. Maddie respiró temblorosamente, con las manos entrelazadas con fuerza como si estuviera tratando de evitar desmoronarse. «No sabía si debía hacerlo», dijo. «No pensé que quisieras saberlo después de todo lo que pasó. Pero es tu hijo, James. No podía ocultártelo por más tiempo». Sentí una mezcla de ira, confusión y una extraña y dolorosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, había algo en este lío que importaba. «¿Cómo sé siquiera que es mío?». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me importó. Maddie me había mentido antes y no estaba dispuesta a dejarme manipular de nuevo. Maddie se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no se echó atrás. «Puedo demostrarlo», dijo. «Podemos hacer una prueba de paternidad. La pagaré, haré lo que sea necesario». «Pero, por favor, James, escúchame». Me froté la cara, tratando de pensar, tratando de respirar. Esto era demasiado, demasiado rápido. «Ethan, un hijo». ¿Mi hijo? Si era verdad, entonces todo lo que creía saber sobre mi vida acababa de ponerse patas arriba. Miré a Maddie, que parecía más vulnerable de lo que jamás la había visto. Parecía una mujer que había pasado por el infierno, y por primera vez vi la tensión en sus ojos, el agotamiento, la culpa. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Qué cambió? ¿Por qué viniste a mí después de todo este tiempo, después de haberme ocultado esto durante 2 años?» Los ojos de Maddie se llenaron de lágrimas y dio un paso vacilante hacia mí. «Porque ya no puedo hacerlo sola», dijo, con la voz quebrada. «Ethan ha estado enfermo, tiene una afección cardíaca. No es bueno, James, y necesita una cirugía. No puedo pagarla sola y no tengo a nadie más. Sé que no merezco tu ayuda, pero él sí. Es inocente en todo esto».
Mi ira, que había estado ardiendo como una llama constante, vaciló y titubeó. La ira todavía estaba allí, pero estaba siendo reemplazada por otra cosa: miedo. Un miedo desesperado y desgarrador. Que si esto era real, yo tenía un niño ahí fuera que estaba sufriendo, y yo nunca había sabido siquiera que existía. Tenía que saberlo. Tenía que estar segura. Hazte la prueba, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Si es realmente mío, te ayudaré, pero si me estás mintiendo otra vez, Maddie, si esto es algún tipo de truco. No miento, interrumpió, su voz áspera y desesperada. Te juro, James, que no miento. Por favor, déjame demostrártelo. Y luego podrás decidir qué hacer. Sacó una fotografía arrugada de su bolsillo y me la tendió con manos temblorosas. Era una foto de un niño pequeño, con grandes ojos azules y un desorden de cabello rubio rizado. Mi corazón se atascó en mi garganta. Se parecía mucho a mí cuando era niña, demasiado. Mi mano tembló cuando tomé la foto, mirando fijamente el rostro del niño que nunca supe que existía. Miré a Maddie de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Hazte la prueba», repetí, sintiendo el peso de la decisión sobre mí. «Luego hablaremos». Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias», dijo, su voz apenas era más que un susurro. «Lo arreglaré de inmediato. Gracias, James. Sé que no lo merezco, pero gracias». Sin decir otra palabra, Maddie se dio la vuelta y salió de mi apartamento, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Me quedé allí en silencio, sosteniendo la fotografía del niño que podría ser mi hijo, mi mente corriendo con preguntas que no estaba lista para enfrentar. Si él era mío, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué clase de padre podría ser, entrando en su vida de la nada? Y si no era mío, ¿podía simplemente alejarme, fingir que nada de esto había sucedido? No lo sabía. Todo lo que sabía era que mi vida había cambiado en el momento en que abrí esa puerta. Y no había vuelta atrás. Maddie palideció, y sus ojos surcados de lágrimas se movieron de Sally a mí, con una sensación de miedo que claramente iba en aumento. Parecía atrapada entre querer huir y querer seguir luchando, pero la tranquila presencia de Sally cambió toda la atmósfera de la habitación. «Hola, Sally», logró decir Maddie, con la voz temblorosa. «Lo siento por entrometerme. Solo necesitaba hablar con James. Es importante». Sally la miró lenta y mesurada, sin un rastro de calidez en su expresión. Dejó los productos horneados y el café en la pequeña mesa de la entrada, tomándose su tiempo, como si tuviera toda la paciencia del mundo. «Estoy segura de que lo es», dijo con frialdad. «Pero sea lo que sea, puede esperar. Este es nuestro hogar ahora». La forma en que dijo «nuestro hogar» envió un mensaje claro. Maddie era el pasado y Sally era mi presente, mi futuro. El rostro de Maddie se arrugó y se volvió hacia mí, con desesperación escrita en cada línea de su expresión. «James, por favor, escúchame. Necesitas saber la verdad sobre Jimmy, sobre todo. Me equivoqué y estoy tratando de enmendarlo». Me sentí desgarrada, el peso del pasado y el presente me empujaban en dos direcciones diferentes. Hubo un tiempo en el que habría dado cualquier cosa para que Maddie me mirara como lo hacía ahora, rogando por perdón, desesperada por otra oportunidad. Pero ese tiempo había pasado hace mucho, enterrado bajo capas de traición y mentiras. Miré a Sally, que me observaba con una intensidad que dejaba en claro que estaba esperando a ver qué haría. No parecía enojada, parecía resuelta. Me estaba dando espacio para tomar mi propia decisión, confiando en que cualquier elección que hiciera sería la correcta para nosotros. Me volví hacia Maddie, que me suplicaba en silencio, con las manos entrelazadas como una oración. «Maddie», dije en voz baja, sintiendo que una extraña calma se apoderaba de mí. «No sé qué esperabas que sucediera cuando viniste aquí hoy, pero las cosas son diferentes ahora. No soy la persona que dejaste atrás». «Por favor, James», susurró con la voz quebrada, «cometí un error. Estaba equivocada, muy equivocada, pero no puedo cambiar lo que pasó. Solo quiero una oportunidad para arreglarlo, para hacer las cosas bien». Respiré profundamente. La ira que había cargado durante tanto tiempo se desvaneció en algo más parecido a la compasión. «Tú elegiste, Maddie», dije con voz firme. «Elegiste a Tom. Me mentiste y nos quitaste la familia que podríamos haber tenido. Nunca me diste la oportunidad de estar ahí para Beth y ahora quieres que intervenga porque Tom se ha ido y estás desesperada. Lo siento, pero es demasiado tarde». El rostro de Maddie se contrajo de dolor y dio un paso más cerca, elevando su voz en un gemido desesperado. «Pero Jimmy es tu hijo, James.
Es tuyo y necesita a su padre. ¿No puedes verlo? Sentí que se me oprimía el pecho, pero me mantuve firme. Si es mío, entonces lo resolveremos, dije. Podemos hacer una prueba de paternidad y, si resulta que Jimmy realmente es mi hijo, haré lo que sea correcto para él. Pero en cuanto a nosotros, ya no existe el nosotros. No lo ha habido durante mucho tiempo. Maddie hundió los hombros y parecía que el peso del mundo la había aplastado. Asintió lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Está bien, dijo suavemente. Está bien, haremos la prueba. Te lo demostraré. Y si es tuyo, estarás allí para él, ¿no? Sí, dije, estaré allí para él. Pero no hay más que hacer, Maddie. Asintió de nuevo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Había una extraña finalidad en ese momento, como una puerta que se cierra y nunca se abre de nuevo. Se volvió hacia Sally, que seguía parada allí como un guardián silencioso, e intentó sonreír. Lo siento, dijo con una voz apenas audible. Lo siento por todo. El rostro de Sally se suavizó solo un poco y asintió levemente. Deberías irte, dijo con suavidad pero con firmeza. Nos pondremos en contacto cuando lleguen los resultados de la prueba. Maddie dudó, luego pasó a mi lado sin decir otra palabra, abrió la puerta y salió al aire frío de la mañana. La vi irse, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza, cuando la puerta se cerró detrás de ella. Sally se acercó y me volví hacia ella, repentinamente exhausta. Levantó la mano, apartó un mechón de cabello de mi frente y me dio una sonrisa cálida y comprensiva. El tipo de sonrisa que me decía que no se iría a ninguna parte, sin importar lo que sucediera a continuación.